Demos inicio entonces a nuestra charla de hoy, anteojería y cálculo de espesores. Para quienes no me conocen, yo soy Juliana Cadavid, soy directora científica del Laboratorio Óptico TOPEX de Guatemala. Y la idea de este webinar es evitar que recibamos trabajos como estos, o incluso como estos. Ver armazones que el paciente se enamora de él cuando están con una mica que mide 0,5, pero después cuando lo recibe es una decepción absoluta. O evitar cosas como estas, que incluso teniendo un armazón de acetato, pues el resultado no fue el más estético. Cualquiera de esos escenarios que estamos viendo en pantalla terminan en esto. Una óptica que está enojada, que está molesta, y siempre terminamos siendo los malos de paseo el laboratorio. Entonces hoy quiero ponerme un escudo y mostrarles a ustedes cómo nosotros nos podemos, más que defender, decir, trabajemos en conjunto. Yo me voy a poner un escudo como laboratorio, pero ustedes también se van a poner armas en sus manos para que trabajemos en conjunto y tengamos la mejor venta en caso de graduaciones altas en donde la estética es tan importante. Siempre que veamos una prescripción considerable, hay que tomar en cuenta este círculo. Normalmente nos concentramos en que sea un aro pequeño de acetato y ahí se acabó la historia, pero esto va más allá. Tenemos que tomar en cuenta que no solamente es el armazón, hay que revisar el material, revisando índices de refracción, revisando las propiedades que tienen, qué tan resistente es, si no es resistente, será que lo puedo asesorar en un aro que sea perforado, bueno, tantas cosas que pueden surgir. El tema del poder dióptrico también es importante porque esto está relacionado con el mínimo de espesor que nosotros podemos ofrecer. Hay reglas que nosotros como laboratorio tenemos que regir. Entonces no podríamos, digamos, ofrecer lentes que sean extremadamente delgados para que el paciente en el momento que lo reciba está contento, pero después cuando se le aberra, cuando se astilla, pues termina siendo un problema también. El tema de la distancia pupilar, que tiene que estar igual con la distancia mecánica o no diferir en más de 5 milímetros. Yo creo que ese tema cada vez que me escuchan a mí, siempre surge. Siempre está como que, ay, Juliana, siempre habla de la distancia mecánica, pero es que es muy cierto y lo vamos a explicar. El tema de la manufactura también tiene que ver si es un tallado convencional, si es un tallado digital y por supuesto el tema del armazón, pero mire que es lo último que tenemos en el círculo. Tenemos que evaluar no solamente que sea pequeño y que sea de acetato, sino también medir qué ángulos o qué medidas me pueden poner en riesgo el resultado estético de este lente. Entonces vamos a ir revisando poco a poco. Al final tendremos un espacio de unos 10 minuticos para que resolvamos preguntas. Cuando hablamos de material, tenemos que revisar la propiedad en específico del índice de refracción. Aquí estamos hablando en un término conceptual que el índice de refracción es la velocidad con la que viaja la luz a través de un medio. Vemos cómo esa luz que está infringiendo en un medio con otro índice de refracción pierde su velocidad y por tanto ese rayo refractado no va a concluir en el mismo punto en donde había iniciado. ¿Esto qué quiere decir a nivel de nuestros lentes? Que los lentes de alto índice, al reducir la velocidad de la luz, va a dar como resultado un lente que puede verse un poco más opaco. Aunque no tenga que ver con el tema de cálculo de espesor, es importante que lo consideremos porque hay prescripciones altas que van trabajadas en índices de refracción altos, deberían estar relacionados con un antirreflejante para que trate de compensar esa luz que no está percibiendo, ya que el tratamiento antirreflejo proporciona un 6% de transmisión de luz. Y miren pues, mis colegas, mis doctores, mis asesores visuales que están viendo hoy esta charla, este tema de óptica física, esto no lo vamos a poder cambiar, ni por muy topes que seamos, ni porque tengamos la mejor maquinaria o que muy chamir y todo esto, hay cosas que no podemos cambiar. ¿Qué cosas estoy hablando? Pues que un lente positivo sean dos prismas que están unidos por sus bases, que va a ser un lente grueso en el centro y en el borde va a ser delgado, y que estamos hablando de un lente que es convergente. En el lente negativo son dos prismas que están unidos por sus vértices, recibe el haz de luz, lo diverge, por lo tanto es un lente divergente. ¿Cosas que podamos cambiar con esto? No, pero la tecnología nos ha permitido trabajar a manera que sea un poco más estético, sin embargo no podemos anular estas cosas que vienen de siempre. Esa tabla espero que les sea muy útil. En la parte superior ustedes están viendo los índices de refracción más vendidos para nuestro lado de Latinoamérica. En las primeras tres franjas están viendo allí los tipos de monturas. Los tres piezas, que son los perforados, los semialaire, que son los ranurados,
y los completos, pues que su nombre dice, está el lente todo cubierto. Y en las tres franjas inferiores encontramos las prescripciones, baja, media y alta. Muy importante que este concepto lo manejemos en el mismo idioma. A veces nos llegan prescripciones de -2 con -2 por 180 y nosotros decimos, es una graduación baja, pero otro asesor nos dice es una graduación media y quizás el laboratorio diga es una graduación alta. Entonces tenemos que trabajar en la misma línea. Las prescripciones bajas, consideraremos esto, todo lo que esté en esfera, pero siempre combinado. Cuando hablo de combinado, quiere decir que sumamos la esfera con el cilindro, respetando la ley de los signos. Signos iguales sumaremos, signos opuestos restaremos. Entonces, una graduación baja será la que contemple una esfera entre y neutro y más menos 2. Ese va a ser el valor, más menos 2. En una graduación media será lo que esté contemplado entre 2,25 más menos 2,25 hasta más menos 4. Y una prescripción alta será lo que ya supera las 4 dioptrías, de 4,25 en adelante. Recuerden que esto siempre será en valores que sean combinados, esfera y cilindro. Entonces yo había dado un ejemplo inicialmente, donde decía que si teníamos un -2 con -2 por 180, ¿qué graduación sería? Tenemos un -2 de la esfera más un -2 del cilindro. Esto quiere decir que nos da un -4. Y en esa franja de -4 tendríamos la graduación media. Cuando tengamos prescripciones entre media y alta, es donde tenemos que revisar un poquito la asesoría y ver qué tipo de armazón es el correcto, porque ya el espesor sí se puede estar viendo comprometido. Manejando una graduación baja, lo podemos trabajar en 1,50, 1,59 y 1,60 sin problema de estética. En una graduación media podemos manejar 1,59 y 1,60, pero si ya tenemos una prescripción alta, es decir, que esa esfera combinada pasa de 4 en adelante, es mejor que lo trabajemos en altos índices de 1,67 y 1,74. Otro punto importante que deben considerar en la óptica es que hay tablas de rangos máximos de graduación en las que nosotros como laboratorio nos apoyamos para escoger la curva base que vamos a trabajar. Recuerden que la curva base prácticamente hace un efecto como ilusión óptica para nuestros pacientes. Entre más curvo sea esa curva base, valga la redundancia, o entre más plana sea, pues va a tener un efecto diferente. Más curvo, más grueso se va a ver. Y más plano, más delgado se va a ver. Hagan de cuenta que esto es como cuando las mujeres nos vamos a probar ropa y vamos a un vestidor y nos ponemos una blusa con líneas rectas de verticales y nos vemos divinas. Pero cuando nos cambiamos de blusa a una con líneas horizontales, ya aumentamos 3 kilos solamente ahí en el vestidor. Prácticamente, yo sé que no tiene que ver el ejemplo, pero me funciona para hacerles entender que si yo tengo curvas bases más curvas, se ve más grueso, y curvas bases más planas, se ve más delgado. Aprendamos a interpretar esta tabla, la cual tomamos como referencia de policarbonato tallado convencional. Veamos en la parte del lado izquierdo. Aquí tenemos las curvas bases. Miremos la base como más estándar o la equilibrada, que es una curva base 4, la cual corresponde a la mayoría de armazones que tenemos en nuestro stock de ventas. Entonces tenemos una curva base 4. Nosotros para estas curvas bases manejaríamos prescripciones entre neutro y +1 y entre neutro y -4, la cual va a tener un diámetro de 70 milímetros. Miremos que cuando las graduaciones son negativas, a medida que va incrementando, la curva base se va haciendo más plana. Mientras que los positivos, cuando vamos subiendo en la potencia, también la curva base se va incrementando. Por eso es que los lentes positivos se ven más curvos y en teoría se ven más gruesos en el centro. Es también importante considerar que si tenemos prescripciones de -10 dioptrías, se pierden 5 milímetros en la zona óptica de la base. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo trabajo un -10, el cual el laboratorio usará un 250 de base que tiene una medida de 70 milímetros, ya no son 70 milímetros que yo pueda aprovechar a nivel de óptica. Ya yo perdería 5 milímetros. Entonces 70 menos 5 tenemos 65. Y por cada dioptría que incremente perdemos una dioptría adicional. O sea que un -11 ya tendríamos 64, un -12, 63 y así sucesivamente. Otro punto a considerar es el diámetro que tienen los lentes terminados. Esto es importantísimo, es uno de los lentes más vendidos, pues porque tenemos esa facilidad de ser económico, vendemos algunos paquetes, pero a veces el tema del armazón lo dejamos solo a discreción del paciente cuando tiene mucho que ver el tamaño en el que nosotros tenemos disponibilidad en stock.
Y cuando digo nosotros, generalizo todos los laboratorios. Cuando hablamos de un lente negativo, estos diámetros son de 70 milímetros y en un lente positivo están alrededor de 60 milímetros o si bien nos va, encontramos lentes de 65 milímetros. Entonces analicemos lo que sucede en esas órdenes de lentes terminados para prescripciones positivas. Vamos a ver el montaje de esta orden de trabajo. Ambos ojos más 6, distancia pupilar de 60 milímetros y altura focal 23 milímetros. Esto es lo que sucede en el montaje de un lente terminado que cuenta con un diámetro menor, principalmente en prescripciones positivas. Para este caso, la montura tiene 54 horizontal, 16 de puente, es decir, una distancia mecánica de 70. Recordamos que la DP era de 60 y la altura focal solicitada es de 23 milímetros. Vemos cómo nuestro colaborador hace que coincida el centro óptico con el eje visual del paciente, pero en la parte temporal superior no da el diámetro. Este montaje no se puede llevar a cabo. La única solución sería centrar los ejes visuales, lo cual traería efectos garrafales para la visión. Es por esto que recomendamos que ese tipo de prescripciones para estos aros sean trabajados de manera tallada. Ustedes no se imaginan la cantidad de órdenes que nosotros tenemos así de forma diaria. Nos llega la orden con el lente positivo, el diámetro no da, entonces llamamos, ay, mira que el diámetro no da, y pues la respuesta siempre es, ah, no, yo no sé qué van a hacer, pero yo necesito esos lentes para por la tarde, ya el paciente viene más tardecito, yo los quiero acá. Pero es una responsabilidad muy grande, no es un tema de si se puede o no se puede montar. Recordemos que es un lente positivo, que son dos prismas que están unidos por sus bases y que si el paciente coincide su posición de mirada con esa base, puede inducir un prisma, ¿sí? Entonces eso va a provocar una foria descompensada y muchas cosas más que podemos evitar con una buena asesoría. Otro punto importante es considerar que los lentes deben fabricarse en relación a la curva de los demo lens, es decir, las micas. Si ustedes ven que este armazón, solo voy a silenciar a una que está por ahí. Todo posible, ya lo Todos. Listo. Entonces, como les estaba diciendo, si ustedes ven que, por ejemplo, la curva base de ese armazón tiene una curva base 4, que la mayoría de nuestro stock de ventas está entre curva base 4, curva base 5, raramente vemos una curva base 6 u 8, pues tenemos que considerar que las curvas bases del laboratorio son tomadas en cuenta con relación a las dos cosas, a la prescripción y el armazón que ustedes están solicitando. Veamos este caso que tenemos en pantalla. Tenemos un -1 en el ojo derecho y en el ojo izquierdo un +1 con -0,50 por 180. Esto, según nuestra tabla, daría un rango de una curva base 4, pero miremos el aro en el que lo queríamos montar. Un aro mucho más curvo con un ángulo panorámico de 25 grados y esto implica una curva base 6. Realmente los montajes allí quedan bastante comprometidos, el lente puede verse sometido a estrés o incluso el montaje no puede llevarse a cabo. O si en caso tal pudiéramos hacerlo porque la ranura es bastante profunda, puede provocar un sonido constante cuando el paciente lo use o bien que salga disparado el lente. Entonces son cosas que debemos considerar. Y entre más curvo el lente, pues más grueso se va a ver. El tema del espesor también es muy importante a considerar, ya que de acuerdo a la cantidad de dioptrías existe un cálculo que nosotros debemos regir cuando queremos hacer el espesor. Por cada dioptría vamos a manejar un ejemplo de 1.5 milímetros de espesor. Esta fórmula que les estoy contando aplica para policarbonato tallado convencional. Esto quiere decir entonces que de ahí en adelante todos los escenarios van a ser para mejora. Entonces, ahorita juntos, por favor, si me está viendo en el teléfono, en el computador, deje lo que está haciendo a un ladito, porque esto es lo más importante de la charla. Solo le pido 5 minuticos concentrados. Entonces, pilas pues, muchachos. Miren pues lo que vamos a hacer. La fórmula la vamos a dividir en 3 pasos. La primera parte será el eje que está escrito en la receta tendrá el poder de la esfera escrita en la receta. Esto quiere decir que a 180 grados este lente va a tener -2. Y hemos dicho que por cada dioptría calculamos 1.5 milímetros de espesor. Esto solamente aplica para tallado, ¿cierto? El terminado pues está listo para cortar y montar. Entonces si tenemos 2 dioptrías y por cada dioptría es 1.5, 1.5 más 1.5 tenemos un total de 3 milímetros. Y considerando
que es un lente negativo, pues será delgado en el centro y grueso en el borde. Ahora hagamos el otro meridiano, el segundo paso de la fórmula. Si el eje que está escrito en la receta es mayor de 90, yo restaré 90. Pero si el eje que está escrito en la receta es menor de 90, yo sumaré 90. En este caso, 180, pues es mayor de 90, entonces le resto 90. 180 menos 90 nos daría el otro meridiano principal de 90 grados. Ya tenemos el segundo paso de la fórmula. Ahora, el tercer paso. Ese poder que vamos a encontrar que corresponde al meridiano que acabamos de hallar, saldrá de la suma algebraica entre la esfera y el cilindro, siempre respetando la ley de los signos. Iguales, sumo, diferentes, resto. Entonces, en el ejemplo que tenemos del ojo derecho, tenemos menos 2 y menos 3. Al ser iguales, los vamos a sumar y como los dos son negativos, tendríamos un menos 5 en ese meridiano. Y hemos dicho entonces que por cada dioptría tendríamos 1.5 milímetros de espesor. Entonces, si usted tiene ahí a la mano su celular, se va a la calculadora y pone 5 por 1.5 y verá el resultado de 7.5 milímetros. Como es un lente negativo, entonces tendrá el espesor en la periferia y en el centro va a ser delgado. ¿Qué debo saber de esto? El ojo derecho tendrá 3 milímetros a 180 y tendrá 7.5 milímetros en el plano vertical, considerando esto al tamaño de la base. Entonces recuerden que el tamaño de la base era de 70 milímetros para este policarbonato tallado. Ahora hagamos el ojo izquierdo. En el ojo izquierdo, el primer paso de la fórmula es, el eje que está escrito en la receta tendrá el poder de la esfera escrita en la receta. Por lo tanto, a 180 tendremos un neutro. Neutro corresponde a 1.5 milímetros de espesor. Eso trabajado en todos los materiales que sean claros. Cuando trabajamos con transitions debemos dejarlo de 1.8 para no afectar las moléculas internas que tiene el material y no aberrar el lente. El segundo paso de la fórmula será, como tenemos 180, le vamos a restar 90, nos da el otro meridiano de igual forma a 90 grados, pero al hacer la suma algebraica pues de neutro con menos 3, tendremos entonces un menos 3 a 90 grados. Y si por cada dioptría calculamos 1.5 milímetros de espesor, tendríamos en total 4.5 milímetros a 90 grados. ¿Cuál es la parte que me preocupa de este ejemplo? El ojo derecho que tiene 7.5 a 90 grados y el ojo izquierdo que tiene 4.5 a 90 grados. Si yo ya sé que justo donde tengo mis dedos es donde está grueso y que la parte central va a ser lo delgado, la idea es escoger un armazón que sea de una forma en la que me permita que en el corte y el montaje se vayan esas zonas gruesas. Estoy hablando entonces de un aro que sea rectangular o en todo caso que sea pequeño en la vertical. Cuando definitivamente no lo voy a vender, cuando sea un aviador, que recuerden que esos aviadores tienen verticales de 47, ya es muy grande, un aro 3 piezas que va a quedar expuesto completamente el espesor y sobre todo el prisma que queda allí, recuerden que es un lente negativo, entonces el prisma queda en la parte superior e inferior, entonces imagínense pues un prisma recibiendo toda la luz, se dispersa, mejor dicho, eso va a ser un reclamo fijo. Entonces, son puntos a considerar para que ustedes tomen en cuenta cuando tengan prescripciones que sean medianas o sean altas. Otro valor importante es la coincidencia de la distancia pupilar con la distancia mecánica. ¿Por qué soy tan insistente en este tema? Vean pues, muchachos, esto es un caso en donde tenemos una prescripción negativa. Ustedes pueden ver una curva base aquí que trabajamos un lente negativo porque es delgado en el centro y es grueso en el borde. Aquí están las pupilas centradas, horizontalmente hablando, una distancia pupilar que coincide con la distancia mecánica. Para los que no recuerden cuál es la distancia mecánica, la suma de la horizontal más el puente. Entonces, cuando esas dos coinciden, todos estamos felices. El paciente va a recibir un trabajo bonito, la óptica va a recibir una buena estética, a mí me sirve en el montaje, vamos a evitar reclamos, todos felices. Pero, ¿qué pasa con la realidad? Esto es como un meme, esa es la expectativa y vean la realidad de lo que ustedes me mandan. Unos aros enormes con unas DP súper pequeñas, entonces yo tengo que hacer que ese centro óptico de igual forma coincida con el eje visual. Y cuando lo desplazo, pues entonces voy a dejar que la parte gruesa entre y comprometa la estética. Eso pasa en un lente negativo, pero de igual forma aplica para los casos positivos. Acá tenemos una distancia pupilar que coincide con la distancia mecánica, está bien distribuido el espesor,
está súper bien, el eje visual coincide con el centro óptico, todo funciona a las mil maravillas, pero pues la realidad es esta. De P's pequeñas, en donde al mover el centro óptico para que coincida con el eje visual, terminamos teniendo lentes más gruesos en la parte nasal. Después regresa el reclamo, nos piden en el laboratorio que lo volvamos a trabajar, les explicamos que ese es el máximo que podemos hacer para los espesores y terminan pidiéndome que centre las distancias pupilares. Entonces, al centrar la distancia pupilar, recuerden que inducimos prismas, forias descompensadas, estrabismos que pueden aparecer y bueno, y un montón de cosas que pueden afectar. Esa pupila, ese eje visual también debe coincidir tanto horizontal como verticalmente. Entonces, horizontal sería con la distancia nasopupilar y verticalmente con la altura pupilar. Vean este ejemplo. Y esta foto, ustedes pueden creer que es de un reclamo. Y les voy a mostrar. Eso es un -7. Y miren, el armazón que está atrás fue donde lo vendieron. Tiene de vertical 47 milímetros. Y me piden una altura de 35. Un -7, que sabemos que va a ser grueso en el borde. Y en esas dimensiones que fueron solicitadas, pues compromete mucho porque toma mucha parte de la base. Entonces aquí está el lente de frente y lo vemos en la parte superior porque así como yo tuve que respetar el eje visual horizontalmente, también lo tengo que respetar verticalmente con la altura que me piden. Entonces, al subir ese centro óptico, tomó parte de la parte central, de la zona delgada del lente, y se ve súper lindo, pero todo el espesor se va a concentrar en la parte inferior. Entonces termina siendo algo como esto. Eso lo podemos evitar simplemente tomando en cuenta que la altura pupilar también tiene que quedar lo más centrada posible. Si es un lente monofocal, procuremos que quede a la mitad. Ojalá se pueda. Yo sé que la tendencia de aros ha cambiado mucho, pero si yo ya sé esto, pues entonces no ofrezco expectativas que no vamos a poder cumplir. Si se puede verticalmente, justo a la mitad, maravilloso, todos contentos. Si no se puede, procuren que esa mitad más 5 sea la altura máxima. Pongamos un ejemplo, que yo tengo una vertical de 40 y trabaje entonces una altura de 25, porque la mitad sería 20 más 5, 25. Ahí todavía podemos sacar lo más delgado posible, al igual que en la distancia pupilar con la distancia mecánica. Si esas dos coinciden, maravilloso. Si no coinciden, que no difieren más de 5. Veamos este otro caso. Analicemos la estética de esta orden. -7 con -4 por 180, distancia nasopupilar 32.5 en ambos ojos, altura focal 29 milímetros. Si trazamos el lente en los dos meridianos principales, tenemos a 180 grados un -7 y a 90 grados un -11. La recomendación es que el aro sea pequeño en la vertical, ideal un aro rectangular. Vemos que la asesoría en este caso fue orientada hacia un aro grande, considerando que el espesor se concentrará a 90 grados y que debemos respetar la altura focal, que en este caso es de 29 milímetros, nos dará como resultado un lente a 90 grados muy delgado en la parte superior, pero concentrando todo el espesor en la parte inferior. Esto también lo podemos apreciar en nuestro recorrido virtual y en el acabado final. ¿Cuál hubiera sido el aro recomendado para este caso? Un aro que sea rectangular. Eso nos hubiese ayudado muchísimo a tomar solo la parte central de la base, la cual es la más delgada. Y también nos hubiera ayudado mucho procurar que la altura quedara central o máximo la mitad más 5 de esa vertical. Ahora hablemos un poco sobre la montura. En el material de la montura también nos podemos apoyar para disimular un poco ese espesor. Si yo ya sé cuántos milímetros va a tener, en qué orientación va a tener, procuro que el material del aro sea apoyo. Si yo trabajo un aro de acetato, cubriré 4 milímetros de ese espesor. Si yo ya sé que el lente va a quedar de 5 milímetros y voy a cubrir 4, solo va a quedar 1 milímetro expuesto. Y ahí todos estamos bien. Cuando trabajamos un aro que sea metálico, solo cubriremos 2 milímetros del espesor. Por eso las prescripciones altas no son muy recomendadas en aros metálicos, ya que no podemos apoyarnos mucho en esto. Y cuando el armazón tiene esos dobles marcos, dobles bisel, hay que tomar muy presente si ese doble marco también tiene doble bisel, porque al tener doble bisel, para nosotros como laboratorio, nos pide hacer también un doble bisel o una doble ranura, y esto quiere decir que por cada bisel dejamos 2 milímetros.
Si el lente de por sí ya me iba a quedar de 3 milímetros, por ejemplo, al tener doble marco, entonces tendríamos que hacer doble bisel, y si por cada bisel son 2 milímetros, el lente me quedaría de 4 milímetros. En conclusión, tendría que dejar el lente más grueso para poder llevar a cabo el montaje. Adicional a que estos aros de doble marco, ustedes saben que eso no está adherido, está muy juntico y parece que estuvieran pegados, pero cuando hacemos el montaje se evidencia que nunca estuvieron unidos y el paciente cree que uno le dañó el armazón. Entonces esos lentes, esos tipos de aros, perdón, mejor procuremos trabajar ahí un lente que sea terminado. En prescripciones negativas, siempre hemos escuchado, he tenido muy presente que el tamaño del aro es importante y es una realidad. Miren, por ejemplo, esta base que tenemos acá nos muestra una base aproximadamente de 70 milímetros, de la cual si yo tomo como referencia 65 milímetros para una prescripción de -4, tomaría entonces un valor de 4.8 a nivel temporal. Si tomo solamente provecho de 55 milímetros de esa base de 70, podría tener un resultado de 3.7. Miren que ya va bajando 1 milímetro solo por cambiar el armazón. Y si tomo solo provecho de 45 milímetros, podría tener un mejor resultado de 2.8. Este ejemplo es una vil muestra que es cierto que el tamaño influye para que el lente salga más delgado. Pero ¿qué sucede en los positivos? A veces dejamos que el paciente sea el que elige el armazón, pero también aquí se puede ver comprometido del diámetro el espesor. Veamos los 3 casos que tienen en pantalla. Los 3 tienen la misma graduación, es un +4, pero los diámetros son los que varían. Entonces, si tenemos un diámetro de 55 milímetros, ese espesor central va a tener de 4.2, que es lo más delgado que podamos sacar. Pero si ya el armazón nos exige un diámetro más grande y el laboratorio tiene que usar 65 milímetros, tendrá como resultado 5.4 al centro. Miren que es más de 1 milímetro solo por haber cambiado el armazón, aunque sea la misma graduación. Por eso a veces cuando me dicen, ay, mira Juliana, que es la misma graduación y le quedó más grueso. Cuando yo veo el armazón, pues también es muy diferente. Si el laboratorio tiene que usar una base de 70 milímetros, entonces tendríamos un lente de 6 milímetros al centro. Este mismo ejemplo aplicado a armazones, a situaciones reales, lo podemos ver en este momento. El mismo +4, si lo trabajamos en un aro de acetato, nosotros podemos tener un espesor central de 4.2 y 1 milímetro al borde, lo que nos queda perfecto porque este canal de estos armazones, la mayoría vienen de 1 milímetro, podemos meter el lente a presión y quedamos súper bien. Pero cuando el armazón es semi al aire, todas estas ranuras a nosotros nos exigen 2 milímetros. Al dejar 2 milímetros al borde, nos implica entonces 5 milímetros al centro. La misma graduación, pero tenemos un lente casi de 1 milímetro más grueso solo por cambiar el armazón. Entonces yo veo esos armazones que son semi al aire y recuerdo tantos casos que he visto en el laboratorio en donde me mandan los bifocales, el bifocal de +3 adición +3, que arriba tiene un +3, pero abajo ¿cuánto tiene? Tiene un +6. Ese borde es prácticamente un filo. Y ese filo, para poder convertirlo en 2 milímetros, que se pueda hacer el montaje por el tema de la ranura, eso implica un lente mucho más grueso. Y normalmente se lo vendemos a la ancianita y ella está constantemente yendo a la óptica pidiendo que le ajustemos el hilo, el nylon y un lente que va a ser pesado, un lente que va a ser grueso, que podíamos haber evitado con una buena asesoría. Todos los armazones que sean 3 piezas requieren de 2 milímetros para poder que resista la perforación. Esto implicaría 5 milímetros entonces al centro. Recuerden que eso es solamente para poli. Si ustedes venden 167 y 174 para que sea delgado, pero lo venden en un armazón que sea perforado, pues nada hicimos, porque nos toca dejar el lente más grueso para poder hacer el montaje. Entonces usted simplemente le cobró extra, pero no porque el lente le vaya a salir delgado. El índice de refracción no hace maravillas, de una vez les digo. Y las 3 piezas, cuando tienen doble perforación, requieren que el lente también sea más grueso para que resista un poquito más, para que tenga un tiempo de vida útil más larguito. Y esto entonces resulta con un lente más grueso de 5.6 al centro. Vemos entonces los ejemplos ya aplicados a la venta de un armazón en una prescripción positiva de +4. Con esto, nosotros concluimos nuestro webinar de hoy, pero quiero compartirles también, para quienes puedan hacerlo en este momento, les quiero compartir una aplicación
Y ustedes pueden buscar, las voy a pasar en el chat para que ingresen y la revisen en conjunto conmigo. En este momento en el chat acabo de copiar un enlace, o si no quieren ir al enlace pueden buscar como opticaapp.com en internet y van a encontrar esto. Hola. Bien, por dicha. Es que estoy con lo de... Estamos con la sesión. Listo, ya silenciamos a nuestra compañerita. Espero que todos hayan podido conectarse al enlace. Yo lo voy a abrir en este momento. ¿Me confirman, por favor, si se está viendo la pantalla? Sí, sí se ve. Les agradezco. Entonces, eso es lo que tienen que estar viendo en su celular. Nos vamos a poner un ejemplo. Miremos aquí, voy a tratar de quitar la numeración que ya está escrita para que lo aprendamos a usar. Ojalá lo estén haciendo en este momento en conjunto conmigo para que aprendamos juntos. Esta aplicación tiene alrededor de un 90% de efectividad, es muy certera. Lo que puede variar es porque el índice puede cambiar, digamos, la curva base que utiliza el laboratorio, porque el tallado digital tenga una particularidad, digamos, un diseño atórico como lo es Shamir, que tenga algo especial para que el lente salga favorecido en estética. Ese 10% lo dejaríamos como a libertad de esos factores, pero por todo lo demás es muy certera. Veamos que en la prescripción la forma en la que está escrita va al revés. Empieza eje, cilindro y esfera. Entonces vamos todos en conjunto a hacer la misma graduación. Vamos a poner 180 de eje con un -4 de cilindro y una esfera de igual forma de -4. Manejemos la misma graduación para ambos ojos. Bueno, pilas pues ahorita todos estar pendientes, hacerlo paso a paso conmigo, porque yo sé que esa aplicación la van a amar. Va a ser su favorita de aquí en adelante. Eso que cuento de Instagram, de Facebook, esto va a ser, mejor dicho, lo que va a manejar ahorita sus celulares. Vean aquí, esta es la distancia nasopupilar. Pongamos el ejemplo, me parece que ese está bien, 30 milímetros para el ojo derecho y 30 milímetros para el ojo izquierdo. Hagamos dos casos, creo que el tiempo nos da para revisar dos casos. Uno que esté mal asesorado y otro que esté bien asesorado. Aquí donde dice altura, estamos hablando de la altura pupilar. Entonces pongamos algo muy mal asesorado, 35. Miren que la misma aplicación empieza a decirle a uno, hey, no venda eso, no venda eso, que eso va a ser problema. Entonces usted le va a dar a aceptar. Como usted es necio, entonces usted le da a aceptar ahí. Vea, no, listo, es que yo lo quiero vender. Y le damos ahí a aceptar. Bueno, veamos ahorita las monturas, las medidas de las monturas. Donde está la L es la horizontal, P es el puente y H es vertical. Entonces, asesoremos mal. Teníamos una EP de 60, pongamos una distancia mecánica que no coincida. Pongamos una distancia mecánica que sea de 70. Recuerden que la mecánica es horizontal más puente, entonces 50 más 20 nos da 70. Y como estamos asesorando mal, teníamos una vertical de 35, ¿qué les parece? 45 de vertical. Vean, ya misma la aplicación me dice, no se meta eso es un problema, no se meta ahí, pero bueno. Índices de refracción. Ustedes aquí pueden comparar dos índices. 1,587, que es el poli, es el más vendido, y comparemos con el 1,74 para que ustedes vean que el índice de refracción no hace maravillas por sí solo. Vamos a aceptar. Y como último, vamos a los diámetros de montura. Estos números después se van a poner en cero, no se preocupen por ellos. Y acá donde dice no precal, escogeremos el material del armazón. Como estamos asesorando mal, cosa que no va a pasar de aquí en adelante, digamos que vamos a ponerle, a ver, pongámosle ranura. Y le damos a aceptar. Luego vamos a calcular y eso es lo que nos va a aparecer en el celular. ¿Cómo lo vamos a interpretar?
Todo lo que está en verde corresponde a los milímetros que tendrá el policarbonato, que eso fue el primer índice. Y lo que está en opción 2 corresponde a los milímetros que tendrá el índice de refracción de 1,74. Miren qué interesante esto. Aquí nos muestra incluso el tipo de la montura. Nos mostró que esto es con bisel, nos escogió la montura que es semi al aire y nos pone las comparativas de los dos índices de refracción. Tiene las medidas que pusimos de la vertical, de la horizontal y el puente, y tiene las medidas de las distancias nasopupilares y de las alturas. ¿Cuál es la parte que más se compromete aquí? Pues vean esto como está, 10.01 en policarbonato en la parte inferior a 90 grados. Y si lo trabajáramos en 1,74, quedaría de 8.14. Pueden ver ustedes que el 1,74 no hizo bellezas aquí. Las bellezas las podemos hacer nosotros asesorando bien. Entonces recordemos esos dos valores, 10.01 y 8.14 si fuera en un 1,74. Ahora, pues ya, entonces voy a asesorar bien. Entonces vamos a poner la misma graduación. Tenemos 180 con -4 y una esfera de 4. Esta graduación la dejamos para ambos ojos. Vamos a los centros pupilares, son los mismos, digamos que es el mismo paciente, pero sí vamos a cambiar la altura porque el armazón lo vamos a cambiar. Entonces, como estamos asesorando bien, ¿qué les parece un 18 de altura? Para que la vertical sea más pequeña, porque es lo que tengo que buscar. Ya vi que esa parte de abajo me va a quedar muy gruesa. Entonces me voy a las medidas de la montura y como ya sé que debo respetar la distancia pupilar, es decir, que sea igual a la distancia mecánica o que no difieran en más de 5 milímetros, ¿qué les parece si manejamos 50 de horizontal y un 15 de puente? Que eso nos daría 65. Ahí está la variante de 5 milímetros. Y la vertical teníamos altura de 18, podría ser un 36, para que nos quede al centro. Comparamos los dos índices de refracción, 1,58,7, que para esta aplicación es el poli, y 1,74, que es el índice alto. Luego nos vamos a monturas, y sí se han percatado que no ha salido ninguna vez un error. O sea que sí estamos haciendo las cosas bien. Nos vamos al material y escogemos aquí pasta, que sería acetato, y le vamos a dar calcular. Y miren qué belleza, vean esto. ¿Recuerdan los valores que les dije que tuvieran presentes? 10.01 que tenía antes el poli en la parte de abajo, quedó de 3.50. Vean, esa reducción es casi del 70%, solo por haber asesorado bien el aro. Y la diferencia entre el poli y el 1,74 no es ni siquiera de 1 milímetro. Entonces no vale la pena, digamos, un índice de refracción tan elevado allí, porque no va a aportar mucho en espesor. Tomemos en cuenta que ese valor que está allí, sumado a que el armazón que estamos escogiendo es de acetato, pues entonces el acetato que me cubre 4 milímetros, ese lente queda precioso. Entonces ya vemos que el espesor, la estética, la podemos trabajar en conjunto. Nosotros como laboratorio hacemos el mejor trabajo, usamos nuestra mejor maquinaria, tenemos una biseladora industrial que es de la marca May. Es una inversión alta para el laboratorio, pero a la cual le apostamos muchísimo porque queremos que ustedes reciban unos trabajos bonitos, que la gente los reciba y se sienta bien, que se sienta a gusto. Trabajamos para el bienestar de ustedes, para el bienestar de nuestro laboratorio, pero a veces nos vemos un poco limitados por desconocimiento y por eso es la razón de nosotros iniciar estos webinars, trabajar en conjunto en puntos de mejora, en capacitación constante para que nos vuelva unas personas de alto conocimiento, altamente capacitadas y que prestemos el servicio que nuestros pacientes merecen. Con esto, ahora sí, finalizamos nuestra sesión. Abro un espacio de 10 minutos para que si alguien tiene alguna duda o alguna observación, pues en este momento es bienvenida. Ahora